agradezco que siga con nosotros en esta edición. Pasamos al tema electoral, ya que esta semana Donald Trump se mantiene rezagado en las encuestas y da un nuevo giro a su discurso antimigrante. Después de prometer que deportaría a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, ahora dice que lo hará, pero apegándose a las leyes vigentes, las mismas leyes que ha observado el presidente Barack Obama. Por el lado demócrata, continúa la divulgación de correos electrónicos de Hillary Clinton durante su gestión como secretaria de Estado, lo cual parece un cuento de nunca acabar. Y eso la coloca nuevamente en la mirilla, generando desconfianza entre muchos. Para conversar sobre estos y otros eventos electorales, se encuentran con nosotros los analistas políticos Juan Carlos Hidalgo, de la organización Cato, y Carlos Manuel Indacochea. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hablemos de los cambios que se han generado por parte de Donald Trump. ¿Realmente son cambios que podrían hacer una diferencia o simplemente es una tarjeta política con tal de enfocarse en los latinos? Bueno, yo no los llamaría cambios, sino intentos. Y ha intentado antes variar su actitud, disciplinarse un poco en el discurso. Incluso ha llegado a usar en 3 casos el famoso teleprompter. Sin salirse del teleprompter. Sí, sí. Criticaba, sin embargo, a todos los otros políticos por usarlo. Finalmente lo usó. Y es en los únicos casos en que su discurso ha tenido coherencia, que no ha estado lleno de contradicciones y sobre todo que no ha sacado insultos de la manga contra la candidata opositora o contra los periodistas, etcétera, ¿no? Creo que este es otro intento. Dada la disciplina de Trump, no creo que llegue muy lejos. Sí, yo creo que lo que está tratando él no es tanto de atraer el voto hispano, que ya para mí está irremediablemente perdido. Pero lo ha intentado. No, él está hablándole a los sectores moderados de su partido. Yo creo que ya el voto hispano él lo da por perdido. Las encuestas dicen que sus niveles de impopularidad alcanzan el 90% con ese sector del electorado, igual con otras minorías. Yo creo que él está tratando de apelar a ese votante republicano moderado que ha estado espantado por la retórica de las últimas semanas. Vemos de que incluso esta semana las encuestas mostraron un leve repunte por parte de Donald Trump. El problema es que Hillary Clinton es altamente impopular también, y entonces hay mucho votante allá afuera que tampoco es que está muy entusiastamente abrazando la idea de una presidenta Clinton, y por lo tanto mucho votante republicano que está esperando algunas señales de moderación por parte de Trump para eventualmente apoyar su candidatura. Así que a pesar de lo que parecía a inicios de agosto de que esta elección ya estaba finalizada, estas encuestas de esta semana creo yo que dan algún aliento. Hablando de esas encuestas, Juan Carlos, hay una encuesta reciente que salió por parte de la prensa asociada y de Knowledge Networks, donde dice que 65% de los que residen en este país consideran que el adjetivo de racista más o menos le quedaría a Donald Trump. Un 35% dicen que le queda exactamente bien y que, en efecto, es así como se le debería de describir. ¿Realmente ese tipo de encuestas y de resultados podrían decirnos que hay posibilidad de un perdón hacia el candidato republicano, o de plano ya se quedó con ese adjetivo? Es que nuevamente la elección no es un referéndum. Si esto fuese un referéndum sobre Hillary Clinton perdería el referéndum. Si fuera un referéndum sobre Donald Trump perdería el referéndum. La cuestión es que es una elección y entonces se tiene que elegir a uno de los dos. Se tiene que elegir a uno de los dos. Entonces, por un lado vemos todo el escándalo de los correos de Hillary Clinton y mucha gente dice, no, jamás esta mujer puede llegar a la presidencia con tanta carga ética, con tanta carga de corrupción, que aparente corrupción en su paso por la función pública. Pero por otro lado también tiene un personaje como Donald Trump que despierta todo tipo de temores y suspicacias. Así que es en ese balance en que yo creo que se encuentra un segmento nada despreciable electorado. Para mí Donald Trump, con estos signos de supuesta moderación, que yo tampoco es que la vea muy evidente, yo creo que está tratando de apelar a esos sectores republicanos moderados que se han sentido alejados hasta el momento, pero que podrían volver a la tienda republicana ante la perspectiva de una presidenta Clinton. Como decía Carlos Manuel, se trata de un intento en todo caso por parte del candidato, pero ahora también si nos vamos a la candidata Hillary Clinton y con el escándalo de los correos donde supuestamente existe un conflicto de interés con la Fundación Clinton y cuando era secretaria de Estado, ¿realmente podría esto afectar a final de cuentas en las elecciones? Creo que podría afectar en las elecciones ciertamente, pero un paso atrás. El grado, el carácter del rechazo a Donald Trump se da por evidencias muy recientes y muy evidentes
de su ignorancia de la tarea de gobernar o de aplicar políticas, o siquiera del escenario político internacional o el escenario bélico internacional. Todas estas cosas han estado apareciendo en sus declaraciones y discursos. Se contradice en el mismo día y, sobre todo, insulta. Todas estas cosas están claras, son demostrables y son objetivas. Con Hillary Clinton tenemos una campaña que lleva 30 años de construcción de antipatía y sobre la base, en buena parte, de pretextos. Todo este asunto de los correos electrónicos, ¿cómo es así que no tenemos los correos electrónicos, por ejemplo, de otros secretarios de Estado? ¿Qué ha ocurrido en este caso? Que empleó pues un servidor privado que cometió un cierto descuido. Negligencia bastante alta, de acuerdo al director del FBI. Negligencia bastante alta que, sin embargo, no es merecedora de ningún proceso judicial. Entonces, no estamos hablando de una equivalencia aquí. No, la prensa se interesa, por supuesto, por decir de un lado y del otro, la antipatía de ella y la antipatía de él. Pero estamos hablando aquí de una política profesional, conocedora, con un récord bastante eficaz de gestión pública, frente a un individuo que dice que es un empresario exitoso y que se está cuestionable eso, porque hay reportes de que no. Altísimamente cuestionable. El señor empezó con $400 millones que le dio su papá, y luego, si hubiéramos puesto ese dinero en un fondo indexado, tendría hoy más que lo que tiene con sus supuestas actividades empresariales, y por eso no quiere publicar ni siquiera su declaración de impuestos. Rápidamente, la pregunta esta es para los dos. ¿Hay algo que genuinamente y legítimamente sepulte las aspiraciones por parte de estos dos candidatos a la presidencia, Juan Carlos? Bueno, para mí las dos deberían de haber estado sepultadas desde hace tiempo. Yo simpatizo más con el tercer candidato, con Gary Johnson del Partido Libertario, pero claramente si la elección es entre Hillary Clinton y Donald Trump, como estoy de acuerdo en que Donald Trump ha mostrado fallas de carácter irremediables y que deberían de alejarlo por completo de cualquier aspiración a Casa Blanca. Y creo que sí hay alguna sospecha respecto de Hillary Clinton. Hay una cuestión en el sistema democrático que consiste en la vigilancia ciudadana que no practicamos en este país mucho. Se ha deteriorado mucho la calidad de la democracia en Estados Unidos, y eso se muestra en estas elecciones como consecuencia de procesos más largos. Muchísimas gracias a los dos. Quédense con nosotros, nos vamos a una corta pausa, pero ya regresamos. Vamos a regresar para hablar sobre las campañas políticas, así que no se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando sobre las campañas electorales con los analistas políticos Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y con Carlos Manuel Indacochea. Definitivamente unas elecciones muy diferentes a lo que hemos visto, y teniendo en consideración lo que hemos visto hasta hoy en estas campañas, ¿podríamos ver alguna diferencia en los resultados, en lo que se podría ver para noviembre? Se han visto muchas sorpresas. ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? Bueno, dicen que una semana es una eternidad en la política estadounidense, principalmente en estas ocasiones. Particularmente cuando tenemos no solo ya los ciclos noticiosos de 24 horas, sino las redes sociales. Así que efectivamente a principios de mes veíamos que la elección ya estaba prácticamente decidida. Ahora vemos de que tanto no es así, o sea que puede haber algún tipo de campo para algún tipo de sorpresas. Todavía faltan un par de meses, así que yo esperaría todavía no una definición. Lo que sí es cierto es que el ritmo, el tono de la campaña ya está definido. No va a haber propuestas, no va a haber discusión de políticas públicas. Todo esto va a ser una discusión sobre carácter. Carlos Manuel. Sorpresas siempre puede haber, pero lo que creo es que Donald Trump no va a ganar. Y el dilema del Partido Republicano ahora es... ¿Por qué tanta la certeza? Bueno, creo que él tiene un límite duro respecto de las probabilidades de que la gente vote por él. Y creo que él atenta contra su propia candidatura todos los días. Pero más allá de eso, creo que el dilema del Partido Republicano es cómo defienden sus escaños en el Congreso. Y creo que no van a tener mucho éxito porque es el candidato presidencial, en una elección presidencial, el que arrastra la votación también para el Congreso. Entonces creo que el Partido Republicano debiera perder la mayoría en el Senado y probablemente reducir su mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces está por verse, vamos a ver qué ocurre en las elecciones y nosotros seguiremos al tanto. Les agradezco mucho a los dos por estar con nosotros.